si se puede ver. Sí, sí. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a seguir con la parte de geometría, vamos a ver figuras y cuerpos. La diferencia entre figuras y cuerpo es que la figura es todo lo que yo puedo dibujar en el plano, o sea, en la hoja, y después el cuerpo lo vamos a ver en 3 dimensiones. Si ustedes se ponen a investigar todas las figuras que vamos a ver, van a ver que aparecen en internet un montón de fórmulas para resolver cada una en específico. Bueno, el curso no apunta a eso. Nosotros tenemos que ser capaces de agarrar una figura compleja, que son las que vamos a ver en los ejemplos, y tratar de descomponer en lo que son las figuras simples, aquellas figuras que no se pueden descomponer en algo más chico, o que no se pueden recortar. Las figuras simples que les recomiendo que sepan, en un principio son estas 4 que aparecen en pantalla, que son el rectángulo, el círculo, el triángulo y el cuadrado. De triángulo vimos algo la clase pasada. ¿Se acuerdan qué tipo de triángulo habíamos visto? Rectángulo. Rectángulo. El rectángulo. Y para poder aplicar lo que vimos en la clase pasada, y para que sea rectángulo, uno de los 3 ángulos tenía que medir 90 grados. Para mostrarle qué sería descomponer, por ejemplo, el triángulo que aparece acá en pantalla, el que está en negro, ¿sería un triángulo rectángulo? ¿No? No. No, el que está en negro no, porque no tendría ningún ángulo de 90. Pero yo podría decir lo que digo recién, tratar de descomponer en algo más simple, que es lo único que voy a poder hacer acá, y recortar este triángulo en un triángulo rectángulo. Entonces las propiedades que yo analizo, que son el área, que es la superficie que cubre cuando lo dibujo, y el perímetro, que es la longitud del contorno, después lo puedo relacionar cuando yo lo calcule. Porque si justo lo puedo cortar a la mitad, hipotéticamente el triángulo, esto que calculo, después lo multiplico por 2 y obtengo lo que me está pidiendo. Y el análisis de hacerlo en este ejemplo hipotético con el rectángulo va a ser más sencillo que con el triángulo original. Bueno, eso mismo que inventé recién con el triángulo, lo vamos a aplicar a las otras figuras que aparecen en pantalla. El rectángulo, si yo tengo un rectángulo, también lo podría descomponer en una figura simple, en realidad. ¿Se imaginan en qué? ¿O cómo podría hacer para recortarlo y que me quede algo más simple todavía, algo que ya hayamos visto? Puede ser 2 triángulos rectángulos. Bien, yo lo puedo descomponer uniendo vértices opuestos y generar 2 triángulos rectángulos, los cuales también van a ser iguales. Entonces yo solamente recordando la parte de triángulo podría resolver este rectángulo. Pero para todos los ejercicios que tenemos, con estos 4 que aparecen en pantalla, me alcanzaría. Es más, serían 3 solamente. Este último yo lo podría borrar. Porque este que está acá es un caso especial. Es un caso especial de una de las figuras que están arriba, que sería el rectángulo, donde la relación que hay entre la base y la altura es que es la misma longitud. Por eso ni siquiera le ponemos la A o la B y se llama L. Las fórmulas de área que van a aparecer en cada figura, esa no queda otra que recordarla de memoria, pero la fórmula de perímetro yo la puedo recordar con una definición. ¿Se acuerdan lo que dije recién? ¿Qué representaba el perímetro? La longitud del contorno. Bien, la longitud del contorno. En palabras más simples, cuando yo quiero calcular el perímetro de cualquier figura, lo que tengo que hacer es la suma de los lados, a excepción del círculo, que ya queda determinado por el número pi, el perímetro. Bueno, y para que nos quede completo y que escribamos la definición de área, ¿qué puedo escribir? El espacio que ocupa la figura. Superficie. Bien. Y para algo que se va a ver mucho más adelante, lo vamos a llamar en el plano. El plano sería la hoja donde yo dibujo. Bueno, esto ya le va a quedar de machete para hacer los ejercicios. Nosotros ahora, en función de lo que va apareciendo, vamos a ir llevando la figura que corresponda, o las figuras
que tengo que descomponer en más de uno. El primer ejercicio no, es más simple, es hablando de un rectángulo. Lo único que no está acá en pantalla son las ecuaciones de área y perímetro, pero vamos a tratar de ir reduciéndola. Para hacer este ejercicio, yo lo que tengo que hacer cuando lea el enunciado es traer la fórmula que relaciona el dato que me dé. En este caso, con respecto al rectángulo, me está dando el dato del área o el dato del perímetro. El dato del área. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, porque sé que de ahí voy a poder deducir algo, es escribir la ecuación del área, que lo habíamos escrito en la pantalla anterior, ya estaba escrito con la letra A mayúscula, que era base por altura. Según el enunciado, ¿tengo algún valor de la base o la altura? Tenemos la La base. Tenemos base y área. Bien, tengo la base del área. Entonces yo acá en mi esquema ya podría reemplazar que la base vale 7 decímetros. ¿Por qué ese 7 es la base y no es la altura? Porque dice largo, no dice alto. Bien, porque dice largo y porque a mí otra vez cuando se me ocurrió dibujarlo, yo como que lo dibujé acostado, porque el enunciado no decía la posición de la figura. Entonces puede ser que algunos de ustedes en vez de hacerlo así, si no tienen el esquema, lo hacían vertical. Entonces ahí el 7 iba a ser la altura. Y va a estar bien igual. Bueno, ahora voy a reemplazar los valores. El área 42 decímetros cuadrados, la base 7 decímetros y no conozco la altura. Antes de hacer cálculos numéricos, tengo que hacer la parte dimensional, la parte de las unidades. ¿Se simplifica algo cuando yo despeje A? El cuadrado. Decímetro con decímetro cuadrado. Se va al cuadrado y queda decímetro. Bien, porque este decímetro cuadrado, el exponente 2, que yo lo escribo al lado, atrás, me está diciendo que es decímetro por decímetro. Entonces uno de los dos de arriba se va a simplificar con el de abajo. Por eso dicen que puedo tachar simbólicamente el cuadrado, porque me va a quedar uno nomás, que es el que no tacho, y se simplifica con el que tengo abajo. Y ahora sí, como me queda en decímetro, que es unidad de longitud, que es coherente, puedo hacer la división, y todas 6, ¿no? 6 decímetros. Yo sin pensar y sin leer el enunciado, arranqué haciendo esto. Ahora, ¿el ejercicio me pide la altura? No, te pide el perímetro. ¿Y lo habré hecho mal? ¿Me servirá haber calculado la altura? No porque Está bien perímetro porque es ya tenemos la base longitud 2 y de altura 2. lados, de todos los lados. Entonces, como es la suma de todos los lados, yo necesitaba igual la altura, aunque no lo pida el ejercicio. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando se compliquen los ejercicios? Bueno, yo voy a escribir la ecuación que relaciona el dato, como pasó acá con el área, y al lado puedo escribir la ecuación de lo que me está pidiendo, que es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Yo tengo dos bases iguales, una abajo y una arriba, entonces sería 2b, para no poner b más b, y le voy a sumar también dos veces laterales, que son la altura. Es la forma más comprimida que lo puedo escribir. Entonces acá me voy a dar cuenta, si yo no hubiera desarrollado todavía, que necesito saber la altura para calcular el perímetro. Ahora con esto sí ya puedo dar la respuesta. Sería 2 veces la base, que son 7 decímetros, y 2 veces la altura, que son 6 decímetros. ¿14, 12, 26, ¿no? Sí. Y unidad de longitud, solamente quedar en decímetros en este caso. Bueno, ese era para arrancar, era simple. Ahora el que está en pantalla ya no es una figura simple, porque en un principio la figura grande que parece un barrilete es un rombo. Nosotros no habíamos visto ecuaciones de rombo. Pero como le dije, si ustedes empiezan a investigar en internet van a aparecer miles de fórmulas que no van a servir para justificar el desarrollo en el examen. Ustedes lo que tienen que aprender acá es a descomponer, no a reemplazar en las fórmulas que aparecen después.
Y lo puse a propósito porque hay un error en el enunciado donde dice la palabra menor y mayor y que es dar las vueltas, por eso la taché y las puse en una naranja. La figura más simple que yo puedo recortar, como dije en la primera pantalla, si tengo triángulo, es tratar de llegar al triángulo rectángulo, porque tengo el teorema de Pitágoras y es más fácil para encontrar la solución. En vez de haber pintado de amarillo y extraer un triángulo rectángulo, yo pude haber extraído otro tipo de figura simple del rombo para analizar. Dos triángulos equiláteros. Casi. No estoy seguro que sean equiláteros. Lo que voy a estar seguro es que son isósceles, o sea que ambos lados son iguales. Esa clasificación por los lados después está en el PDF para que ustedes la lean. ¿Sí? Nosotros acá la salteamos para llegar con el tiempo por lo mismo de siempre, porque es un curso intensivo. Yo podría extraer esto y lo podría desarrollar y va a estar bien, pero ¿para qué voy a renegar con este triángulo si puedo trabajar con un triángulo rectángulo, que es más sencillo de analizar? Pero tengo que pensar la relación. Siempre que el ejercicio no diga nada, todas las figuras que nosotros vemos se llaman figuras regulares. Quiere decir que la medida de los lados es la misma. Entonces los cuatro laterales, que acá lo llamé H, en el rectángulo porque es justo la hipotenusa, miden la misma longitud. Por eso digo que si yo pinto toda la parte de arriba, el triángulo sería isósceles, porque es la clasificación cuando tiene dos lados iguales. Y como no conozco esta diagonal, la que está en rojo, o sí, dependiendo del ejercicio, yo no puedo asegurar de entrada que es equilátero. Eso lo voy a deducir recién al final, cuando llegue a la conclusión. Pero nosotros vamos a trabajar con lo más simple que podamos del triángulo, que es el triángulo rectángulo. Entonces estoy agarrando de las cuatro porciones una sola cuando agarro el triángulo rectángulo. Entonces tengo que hallar la relación que hay entre ese triángulo que extraje y todo el rombo que estoy analizando. Siempre considerando que la figura va a ser regular. Yo voy a aclarar solamente eso cuando haga el ejercicio en el examen. Como la figura es regular y escribo la relación. Si el área de la superficie cubierta, y yo saqué una de las cuatro partes, solamente del rombo, ¿qué relación hay entre el área del triángulo y el área del rombo? El área del rombo es 4 veces el área del triángulo. Bien. Yo escribo directamente con su índice o entre paréntesis. El área del rombo, o dibujan la figura al lado de la letra A, es 4 veces el área del triángulo. Ahí ya tengo la relación de la figura que voy a analizar, que es la chiquita, y la figura que necesito, que es la grande, la del rombo. Ahora voy a empezar a volcar los datos. Lo mismo que el anterior. ¿Qué dato me da el ejercicio para que yo pueda poner la fórmula que representa esa propiedad? Te da el área del Tenemos rombo. el área y la diagonal menor. Y tenés el área Bien. del triángulo. Entonces lo hago por separado. Primero el área del rombo. No voy a trabajar con el área del rombo completa, porque me conviene trabajar con el triángulo. Entonces tengo que calcular cuánto vale el área del triángulo. Por eso lo escribimos acá en naranja. El área del rombo me dice que son 100 metros cuadrados. Y yo sé que eso es igual a 4 veces el área del triángulo. De acá puedo despejar cuánto vale esa área. Esta vez ya se habían dado cuenta, como era la cuarta parte, era 25, pero yo lo justifico así, con este procedimiento. Ahí tengo una parte ya. Acá ya tengo una ecuación para trabajar. Como llegué al área del triángulo, yo abajo podría copiar la ecuación de área. Entonces 25 metros cuadrados, ya no lo van a recordar porque es la primera vez que lo vimos, pero el área del triángulo es base por altura sobre 2. Así con palabras, yo lo tengo que adaptar a mi ejercicio. Bueno, yo acá le pude poner las letras, como veníamos haciendo. A la base la llamé B, a la altura A, y eso es dividido 2. Todo a modo ilustrativo. ¿Esta formulita de acá no se parece a la del rectángulo?
de la pantalla anterior, de área. Sí, sería un rectángulo partido en la diagonal. Claro, porque el área del rectángulo es base por altura. Esta deducción que hago yo es más sencillo mirarlo siempre con el triángulo rectángulo, pero en realidad cualquier triángulo tiene la misma deducción, solo que es más difícil de ver con los otros. Si yo lo parto a la mitad, obtendría el que tengo acá. Dado vuelta, ¿no? Pero el que tengo acá es el triángulo rectángulo. Entonces el área de un rectángulo es la mitad, del triángulo rectángulo es la mitad del rectángulo donde está contenido. Por eso es base por altura sobre 2. Por eso es la mitad de la pantalla anterior. Eso solamente para decir de dónde viene. Ahora, esta ecuación así como está, no me alcanza, porque yo tengo dos incógnitas, la base y la altura. Entonces yo ahí me tengo que dar cuenta que algo más tengo que escribir, que debe estar escondido en el enunciado para poder resolver. Tenemos La la base, que es diagonal, la mitad de la La diagonal diagonal menor. menor. la mitad de la diagonal del Menor, rombo ¿sí? del triángulo. Exacto. ¿Sí? Entonces primero copio el dato, lo pongo acá de este costado. La diagonal menor la llamamos de chiquita y después la mayor es mayúscula para hacer referencia. Para darnos cuenta cuando miramos la letra ya directamente qué tipo de diagonal es. Estas son 10 metros. Ahora abajo voy a escribir la relación que hay entre la diagonal del rombo, que es la figura que analizo, con la figura más chiquita. Esta no es diagonal en la figura chiquita, dijeron que era la base. Entonces, ¿a qué es igual esa D? A 2 veces la base. A 2 veces la base, a 2 por B. Entonces de 5. ahí puedo decir que B vale 5. ¿Para qué me sirve ese 5? Para venir ahora y reemplazarlo acá, en la ecuación del área, del triángulo. Entonces ahí ya puedo despejar la altura. Si el 2 lo paso multiplicando, me queda 25 por 2, que es 50. Después 5 pasa dividiendo, y 50 sobre 5 me da 10. Ese es el valor numérico. ¿Y la unidad? Va a ser en metros. Metro. ¿Sí? Pero acá como tengo solamente un término de cada lado, porque hay multiplicación y división, yo también lo que podría decir es, bueno, voy a cancelar de un lado un metro con el metro del otro. Simbólicamente taché el cuadrado, del lado donde tengo 2. Y ahí ya me queda el valor. Lo primero que analizo es si esto realmente es coherente. ¿Está bien que me dé 10 metros? Sí, porque estamos despejando la altura que longitud. Y algo más, la altura, cuando yo la multiplique por 2, ¿qué voy a obtener? La diagonal mayor. La diagonal mayor. O sea que me va a terminar quedando 20. Y está bien, porque la diagonal mayor se nombra así porque es la de mayor longitud. Y esta es mayor que la que está en rojo, que era la menor, que por eso yo corregí el enunciado. Esa es la coherencia que yo tengo que buscar cuando hago el desarrollo. Porque yo acá me puedo equivocar tal vez en la calculadora algún número, que no me doy cuenta en todo el desarrollo, pero al final me tiene que quedar por lo menos coherente. Si acá me queda más chico el número, y yo lo recuadro y lo pongo como respuesta, ahí me lo va a poner mal, me van a salvar la vida, porque no quedó coherente con lo que estoy analizando. Y eso era lo que pedía el ejercicio, en realidad. Yo me tuve que pasear por toda la ecuación de área, descomponer en una figura simple para calcular un solo valor que me pedía, que era la diagonal mayor. Pero el truco, fíjense que siempre está en involucrar la ecuación de la propiedad de perímetro área con respecto al dato que me da. ¿Entendimos bien? ¿Acá? Profe, le hago una- Sí, decime. el 5 me perdí. ¿De dónde salió? El B igual 5.
De reemplazar acá, el 10. Claro, pero ¿en qué parte? ¿Lo podría repetir? Sí, ahí lo estoy escribiendo. O pones 10 metros igual a 2 por B y dejás. Y el 2 pasa dividiendo. ¿Lo ves? Sí, sí, gracias. Ah, pues. Una consulta, profesor, para el momento del examen. Tenemos que aclararla, porque por ejemplo, usted puso que la diagonal es igual a D mayúscula. Tenemos que aclararla, no sé si es connotación la palabra, que usamos. Si hacen el esquema, porque muchas veces voy a precisar el esquema para imaginarme lo que tengo, ya con eso alcanza. Para hacer el dibujo, tratando de hacerlo en este caso un poquito más alto que ancho, ya con eso queda justificado. Ahí está, buenísimo, muchas gracias. No, bueno. Bueno, acá tengo otra figura compleja que va a estar formada por figura simple que se llama trapecio. Ya está pintado. Es lo mismo que la anterior. Siempre que no se diga lo contrario, la figura es regular. Quiere decir que si yo lo parto a la mitad, según el eje que me sirva, queda simétrico. O sea, queda lo mismo de un lado que del otro en función de la longitud. Por ejemplo, yo acá si lo corto a la mitad, ambos lados son simétricos como si estuvieran espejados. Entonces, los laterales van a ser iguales. Lo que no va a ser igual es si yo lo quiero cortar, por ejemplo, horizontalmente, porque para que sea un trapecio, la longitud de arriba tiene que ser diferente a la de abajo. Si fueran iguales sería un rectángulo, por ejemplo. Pero ese trapecio yo lo puedo descomponer en figuras más simples. Solo que acá no voy a tener una sola figura, voy a tener más. ¿Cuántas figuras de todas las que aparecen en pantalla tendré que analizar yo? O sea, ¿cuánto tendré que dibujar a un costado y analizar? Un triángulo y puedes hacer un rectángulo, creo. Bien. Sí, acá en pantalla aparece un cuadrado, pero en realidad en un principio no lo sabemos. Entonces siempre lo tratamos como lo más general posible, que sería un rectángulo. Después, si justo la base y la altura de esa parte interna da lo mismo, ahí decimos que es un cuadrado. ¿Y por qué voy a usar un solo triángulo, por ejemplo acá el de la izquierda, y no uso los dos? ¿Por qué no Porque dibujo son los iguales. dos? Son iguales. Son iguales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo necesito el área, calculo el área de 1 y después lo multiplico por 2. ¿Cómo se justificaba eso? Con lo que dije en la otra pantalla. ¿Qué voy a decir con respecto a la figura? Como no se menciona que son distintas, son simétricas. Bien, y la figura se llama regular. Bueno, y antes de empezar a escribir, tengo que darme cuenta cuál es el dato con respecto a una de las dos propiedades, o las dos. ¿Me da dato de área o de perímetro? Área. Me da el área, ¿sí? Entonces lo voy a llamar el área de toda la figura compleja que es el trapecio. Ahora voy a escribir la relación con respecto a las figuras que yo voy a analizar. No lo voy a analizar completo, lo voy a recortar. Entonces va a ser 2 veces el área de un solo triángulo y le voy a sumar el área del rectángulo. En un principio lo llamo general, rectángulo. Siempre tengo que respetar la nomenclatura que se me ocurrió dibujar en un principio. La misma letra para que sea más intuitivo, más fácil de reemplazar. Entonces, ¿alguna de los laterales del rectángulo ya tiene nombre? Tenemos base mayor. No, pero eso no es el rectángulo. Tenemos base menor y la altura, que serían los dos laterales. Bien, la base menor la tengo, que es la que estoy pintando en marrón, acá.
ya que le pongo la misma letra. ¿Tengo el valor numérico? Puedo poner la misma letra para relacionarlo. ¿Y el valor numérico lo tengo? No, es Sí. lo que tenemos que encontrar. No, de la base menor no. No, yo tengo el de la base mayor acá, de la B mayúscula. Ese sí lo puedo reemplazar en la original. Ese vale 8 decímetros. Después buscaré la forma de relacionarlo eso, pero por ahora estoy volcando los datos. ¿Algo más? Los dos Tenés la altura. laterales, que es la altura, que es 3 decímetros. Perfecto. Sí, acá yo sé que la altura es 3 decímetros. Lo mismo, como son figuras regulares, los dos laterales valen lo mismo, yo voy a marcar uno solo. 3 decímetros. Julio, el micrófono. Bueno, ahí ya volqué el dato en la figura compleja y en la figura simple. Arriba tengo una ecuación que relaciona las áreas, porque el ejercicio me da como dato el área de todo el trapecio, y me falta analizar una figura más, que es la del rectángulo, la del triángulo rectángulo. Lo voy a copiar, fíjense, con la misma altura en el dibujo, trato que sea la misma altura, para que quede coherente con la figura. Entonces acá la altura del triángulo es la misma altura que tengo en el rectángulo, sigue valiendo 3. ¿Conozco algo más? El área total del trapecio. El área total del trapecio. El lateral, acá termina siendo la hipotenusa del triángulo. Como sé que está involucrada la ecuación de área, para el rectángulo, ¿se acuerdan cómo se calculaba el área? Base por altura 2. La del rectángulo es base por altura, solamente, y la del triángulo, acá va a ser base por altura sobre 2. O sea que yo necesito tener declaradas esas letras, por lo menos. Después, si tengo el número, lo reemplazo, y si no lo tengo es porque lo voy a poder despejar. Base por altura ya está declarado acá en el rectángulo. La base es mi incógnita en el rectángulo, y la altura la tengo porque vale 3. En el triángulo rectángulo, la altura está declarada, vale 3, y la base no se mencionó todavía. Porque esa base, ojo, porque es el pedacito que aparece acá, no sé si se llega a ver en azul. Este pedacito en azul, solamente que es el mismo, la misma longitud que tengo en el otro, porque son iguales. Yo no lo conozco eso, entonces, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Por qué no le puedo poner B chiquita como venía haciendo en los otros ejercicios, en los otros temas? Y porque eso ya es base menor. Claro, ya lo declaramos, entonces, por ejemplo, le pongo X, ¿sí? O la letra que ustedes quieran, pero tienes una letra diferente. Entonces, ahora sí, ya tengo por lo menos todas las letras para reemplazar en la relación de arriba, en la relación naranja. Yo voy a correr esto y vamos a reemplazar. El área del trapecio justo se llega a ver cuando bajé la pantalla. Me dice que son 21. Y es 2 veces el área de un triángulo que analizo. Y el área del triángulo era base por altura sobre 2. La base la llamé X. La altura son 3 decímetros. Y esto tiene que ser dividido 2. Hasta ahora pinta bien, porque fíjense que tengo una sola incógnita, nada más. Y cuando escribo el área del rectángulo, Base por altura. base por altura, según las letras que yo le puse al rectángulo, sería P chiquita
por traer el decímetro de vuelta. Bueno, piense que la unidad decímetro aparece en los tres términos. Entonces yo la puedo simplificar si quiero. Este decímetro se va con el decímetro del primer término de la derecha y se va con uno de los dos del decímetro del área. Entonces me queda un poquito más limpia. 21 centímetros igual. Puedo simplificar algo más. Este 2 de acá arriba lo puedo tachar con el de acá abajo. Entonces solamente me queda 3x más 3b. ¿Y podré despejar de ahí? No, porque hay dos incógnitas. Tengo dos incógnitas. Entonces, en alguna parte del enunciado, a menos que esté mal enunciado, hay algún dato que yo no involucré y por eso tengo dos incógnitas. Yo voy a marcar la X chiquita acá en el trapecio. Y recuerden que la base de arriba, la que está marcada en marrón, es la misma base en el trapecio que está acá abajo. Entonces, si toda la base mayor, la que es B mayúscula, vale 8, tiene una relación con la X y con la B. Profe, en el triángulo no se podría aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar X y ahí tendríamos una incógnita menos. Pero no sabes la hipotenusa. La hipotenusa no sería uno de los lados del trapecio. Claro, sí, yo acá por simplicidad puedo sacar la H y la llamo L, pero no me la da el ejercicio. Si te la da como dato, sí, puedes hacer eso. Ah, bueno, gracias. No, no, acá lo que tengo que plantear es que 8 decímetros, que es el total de la base, es igual a la base menor, es lo que me quedó en el medio del trapecio, más 2x, porque sería sumar las dos distancias de los triángulos que están en los laterales. Ahí tengo la ecuación que me falta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar de una ecuación y reemplazar en la otra. Esto después más adelante lo vamos a ver en detalle, se llama sistema de ecuaciones. Y el método que estamos por aplicar acá se llama método de sustitución, porque voy a sustituir una letra en otra ecuación. Fíjense que de las incógnitas, arriba tengo 3x, 3b. Abajo tengo la b sola y después tengo un 2x. De esas cuatro cosas que yo mencioné, hay una que es la más fácil para despejar, porque voy a pasar menos elementos hacia el otro lado. Y tampoco se van a generar fracciones ni nada. ¿Cuál será? Los de B. La B larga. Yo puedo despejar, despejamos, B de la segunda ecuación. ¿Cómo despejo? Pasando el 2x, restando. Ya sé que trabajamos en decímetro, entonces yo le voy a sacar la unidad para que sea más fácil de ver. Entonces me queda así. El AB es igual a 8 menos 2x. Y eso lo vamos a reemplazar en la otra ecuación. ¿Por qué pongo otra? Porque nosotros pudimos haber despejado de la primera y reemplazado en la segunda. Eso depende del ejercicio, o lo que queremos hacer. En este caso vamos a reemplazar en la primera. Entonces la primera me dice que 21, saco la unidad por ahora, es igual a 3x más 3 por b. Pero en vez de poner 3 por b, voy a reemplazarlo de arriba, que es 8 menos 2x. Pero ojo, porque como hay una resta o si hubiera una suma, lo tengo que poner entre paréntesis, para después poder aplicar propiedad distributiva.
Ahora sí, acá abajo en lo que estoy marcando con el cursor me quedó una sola ecuación con una sola incógnita que es la x, voy a poder despejar. Si aplico propiedad distributiva, sería 3 por 8, 24. Y después 3 por menos 2x, 3 por menos 2 es menos 6x. Bueno, ahí ya me quedó una ecuación simple. ¿Cómo la despejo? Pasar, Agrupando profe, el términos 24 semejantes. restando. Paso el 24 por el otro lado, es lo más fácil. Bueno, si tengo 21 y resto 24, me queda menos 3. Sí. Y con respecto a la x, tengo 3x, le saco 6, me queda menos 3x. Los signos se van a simplificar. ¿Y cuánto va a valer x? 1. 1. Ahí como llegué al final, voy a poner la unidad en la que estoy trabajando, que es decímetro. Esa sería la base del triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere que calculemos. ¿Me pedía eso? ¿La base del triángulo rectángulo? No, me pide la base menor del trapecio. Bien. Si yo hago la secuencia de los dibujos más o menos en orden, me puedo guiar. A mí me pide esta base de acá. Pero es la misma longitud que yo tenía acá, en el rectángulo. O sea que es lo mismo que usamos acá para despejar y poder calcular x. Entonces, ¿qué tengo que hacer con un decímetro para obtener esa b? Reemplazarlo. Reemplazar solamente. Y ahí ya terminaría el ejercicio. Este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación despejada y ya tengo la respuesta. Entonces sería, la b que me está pidiendo es 8 menos 2 por 1. O sea, 8 menos 2 que me da 6. Este 6 decímetro me va a permitir saber si lo que yo esquematicé acá abajo está bien o si, como voy a hacer en el lápiz en un principio, lo tengo que borrar y acomodar para que quede coherente. ¿Era en definitiva un rectángulo o era un cuadrado al final lo que estaba adentro? Un rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué? Porque el ancho es más grande que la altura. Porque la altura vale 3 nomás, sí, es más chico, entonces hasta quedó coherente porque es más largo que alto, no tengo que cambiar nada. Bueno, este es más sencillo. Cuando a mí me habla de corona circular, es como si fuera un anillo ancho. La corona circular es el área que se encuentra comprendida entre los dos círculos, eso que estoy marcando. Eso sería la corona. Entonces, como la corona circular termina siendo el área comprendida, tengo que escribir la ecuación del área para un círculo. ¿Alguien recuerda lo que decía en la primera pantalla del área del círculo? Pi por Pi radio por radio al cuadrado. cuadrado. Bien, pi por radio cuadrado. Como yo tengo dos círculos acá que son concéntricos, o sea que comparten el mismo centro, voy a tener dos radios, que ya están esquematizados en colores. Por defecto voy a tener dos áreas, un área grande y un área chica. Entonces le voy a poner R mayúscula al área más grande y después R minúscula al área más chica.
Como las dos son área, le vamos a simbolizar con un número. Área 1 va a ser la grande, área 2 va a ser la parte más chiquita. ¿La respuesta estará en calcular alguna de esas dos áreas? Yo creo que es el área grande menos el área chica. Claro, porque si yo pinto, lo que escribí en rojo no está considerando la parte de adentro, porque solamente está usando el radio que está en rojo, que es el grande. Entonces estaría calculando todo esto. Si yo calculo primero el área roja, que es la más grande, y después le resto lo que está en azul, que es esta partecita que está en blanco, me termina quedando el área de la corona. Ese es el análisis que tendrían que hacer. Si ustedes buscan en internet, van a ver que hay una fórmula que ya viene preparada para que reemplacen los radios. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, el área 1 es pi por el r grande al cuadrado, menos área 2, que es pi por r chica al cuadrado. Se podría sacar el factor común pi, que están los dos términos, entonces en las formulitas de esa mágica que aparecen en internet le dice, bueno, multiplica pi por la diferencia del radio al cuadrado. Pero esa ecuación ya viene cocinada, no nos sirve a nosotros. Nosotros para justificar tenemos que hacer este análisis. Es más, el último paso lo dejo en gris porque este lo podemos obviar. Directamente podemos reemplazar arriba y ya tenemos la respuesta. Bueno, radio grande 7 metros y el radio chico 3 metros. Puedo hacer lo mismo que en la clase del lunes. Puedo dejar la ecuación expresada en función del número pi, que no es muy usada, o si no, reemplazar el número pi y escribirlo aproximado. ¿Cuánto quedarían las dos respuestas? El área grande queda 49 metros cuadrados de pi. 153,94. 49 metros cuadrados por el número pi. Ahí lo que hicimos fue el 7 al cuadrado, Menos pero también tengo que elevar el 9 exponente. metros cuadrados de pi. O sea que si lo quiero dejar expresado así, con el número pi, ¿cuánto queda? 40. 40 pi metros cuadrados. Pero no se acostumbra a expresarlo así. Directamente lo que vamos a hacer es ponerlo aproximado. O sea que hago 40 120 por el número con pi. 66. 120. 25,76, sí. Profe, ¿por qué 40 pi? De 49 a 40 pi. Porque restamos 49 menos 9. Ah, está bien, gracias. No. Y esto queda 66. metros cuadrados. Acá. 66. Ahí. Bien, esa área, yo acá voy a marcar el dibujo, la que está área seca, sería el área de la corona, que es lo que está pintado. La última relación que vamos a ver entre figuras es cuando me dice inscripto y circunscripto. Por uso y costumbre, muchas veces solo pensaba que cuando dice inscripto, siempre el polígono que yo analizo, polígono sería el triángulo, está adentro de la circunferencia. Bueno, eso en realidad no es así. Ustedes cuando van a leer y van a esquematizar, siempre tienen que ver el orden en el cual está el enunciado. Los sinónimos serían que si está inscripto, como dice en pantalla, quiere decir que está dentro, y si hubiera dicho circunscripto, quiere decir que está afuera. Pero quién está dentro y quién está afuera va en el orden
en el cual está desarrollado el ejercicio. Acá me dice que tengo un triángulo equilátero, que es aquel que tiene los tres lados igual, inscripto, entonces quiere decir que el sinónimo sería adentro de una circunferencia. Pero el enunciado también podría decir la palabra circunscripto y ser de la misma forma que está acá. Pero ¿qué tendría que cambiar yo para decir la palabra circunscripto en vez de inscripto? Y que sea la misma figura que está acá a la izquierda. Circunferencia de triángulo. Claro, ¿sí? Ahí puedes decir la circunferencia está circunscripta con respecto al triángulo. Entonces siempre tengo que prestar atención al orden. Bueno, acá queda un costadito como sería lo contrario. Se dice circunscripto, pero obviamente con el mismo orden que está en el enunciado. Tengo que tratar de hacer lo mismo, descomponer esta conjunción de dos figuras en figuras más simples. Cuando están las dos inscriptas, como pasa acá, a veces es más sencillo analizar todo junto, porque yo puedo encontrar alguna relación entre las propiedades. Con respecto al círculo, ¿cuál es la propiedad más importante que podríamos marcar acá? ¿El radio? El radio, ¿sí? Que es la distancia del centro a un punto cualquiera de ese círculo. Si no, otra cosa que apareció en la primera pantalla era el diámetro, que es la distancia que hay entre dos puntos del círculo pasando por el centro. ¿Es lo mismo si dice círculo o circunferencia? El círculo es una figura y lo otro y la circunferencia es un cuerpo. No, en realidad lo que diferencia círculo de circunferencia es si es el área o el perímetro. El círculo es como que yo recortara el papel y tendría relleno, la parte circular. Y cuando digo circunferencia sería solamente el aro que forma el contorno. Como si yo mirara al costado del papel higiénico. Entonces ahí miro la circunferencia, porque adentro no está relleno. Entonces, si a veces me menciona círculo es porque en realidad está haciendo referencia al área que está dentro comprendida. Después uno a veces por uso de costumbre de ingeniería siempre usa como sinónimo, pero si vamos a la parte, si profundizamos en matemática, tiene esa diferencia. El radio, que ustedes me dicen, porque también me lo menciona el ejercicio, por eso marco el radio, no lo voy a posicionar en cualquier lado. Voy a ponerlo en algún punto en común que haya entre el triángulo y la circunferencia. O sea que sería en cualquiera de los vértices. Acá. Porque ahí voy a poder hallar una relación. Si el ejercicio en vez de darme el diámetro, me hubiera dado, en vez de darme el radio, me da el diámetro, no voy a trabajar con el diámetro, voy a trabajar con el radio, pero a ese diámetro lo tengo que dividir por 2 primero. Y después hago el mismo desarrollo que tengo acá. Este triángulo equilátero sería la figura más simple cuando hablo de polígonos. Los polígonos se forman con segmentos de rectas. Nosotros también vemos polígonos regulares, quiere decir que todos los segmentos que forman el contorno son iguales. Entonces el triángulo equilátero sería el más sencillo. Si en vez de tener 3 lados hubiera tenido 4, ¿cuál sería ese polígono regular? Un cuadrado. El cuadrado. Cuadrado. Y después tiene el resumen del PDF. Si tiene 5 lados se llama pentágono, usa los prefijos griegos. Si tiene 6 hexágono, heptágono, y así sigue la forma. Según el prefijo, es la cantidad de lados iguales que forman el contorno. Bueno, el más fácil es el triángulo, porque como mínimo necesito 3 lados para que sea cerrada la figura, con segmentos de recta. Con esa línea que hice ahí, con el radio, no me alcanza, pero si yo tiro otro radio más, ¿qué habré formado ahora? La base del triángulo.
aparece la base y algo más. Un triángulo nuevo. Y sabes dos lados. Un triángulo nuevo donde yo conozco dos lados. O sea, yo lo puedo extraer acá y lo voy a dibujar medio grande, pero estoy analizando el de abajo. Si le pongo el mismo color, la base de este triángulo, ¿yo la conozco? No. No. Ese no lo conozco. Pero sí conozco los laterales, porque los laterales de este triángulo terminan siendo el radio de la circunferencia. O sea que cada uno de esos vale 6 centímetros. Acá. No es un triángulo rectángulo acá. Es un triángulo de los cualquiera. Podría aplicar, por ejemplo, teorema de seno o coseno, si yo lo quiero resolver, para conocer la parte de abajo. ¿Por qué digo que necesito la parte de abajo? Porque si quiero saber el área, ¿cómo se calculaba? Perdón, profe, Para, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Nosotros sabemos que, como es, en un círculo, el área, el doble, el diámetro, en cualquier punto de ese círculo es igual. Entonces, esa base que está, que nosotros desconocemos, ¿no la podríamos considerar como un diámetro, el valor de un diámetro? ¿O está mal? No, esa que aparece acá se llama cuerda con respecto al círculo porque no pasa por el centro. Para que sea diámetro tiene que pasar por el centro. Yo tendría que continuar, por ejemplo, esta línea del radio y esa longitud de acá hasta acá, esta sí vale 12, vale el doble. Ah, no sabía eso. Gracias. No, de nada, pues si no, en función de cómo nosotros quisiéramos cortar el círculo, tendríamos longitudes diferentes. Bueno, estas son cuerdas. Yo necesito saber la base, porque en función de la base, hago base por altura, podría calcular el área del triángulo. Pero acá no la conozco. Ahora, ¿qué será más sencillo? ¿Trabajar con este triángulo o podré tener un triángulo todavía más lindo? Lo dividís en dos. Lo podría también dividir por dos, ¿sí? Bueno, ahí tendría que hacer un tercer paso con una tercera figura. Entonces eso depende de cada uno. Yo lo puedo dividir en dos o directamente puedo trabajar con este, en cualquiera de los dos. Bueno, antes que decían eso, yo necesito saber, porque se puede, cuánto mide este ángulo de acá. Ese es el que tengo acá. Sesenta grados. No, es muy chiquito. 90. No es de 90. Tampoco. Capaz que parece porque yo lo dibujé medio feo, pero no. Puede 180. ser 120, un tercio del total. 120, claro. Claro, es 120. ¿Por qué? Porque si yo tiro un radio más, a mí no me queda muy simétrico el dibujo, pero si yo tiro un radio más, termino dibujando, recortando, no dibujando, el triángulo que tengo adentro, el equilátero, lo termino recortando en tres partes, en tres triángulos iguales. La vuelta completa vale 360. Yo doy toda la vuelta. Pero si le resto dos partes que son iguales, termino dividiendo 360 por 3, por eso me dicen la tercera parte. O sea, acá sería 120 grados. Y una consulta, profesor. ¿Sí? Que el triángulo originalmente sea equilátero, no lleva a que los tres ángulos internos sean iguales, ¿no? El original sí. El que no está pintado de amarillo, sí. Los tres ángulos valen lo mismo. Entonces, como la Entonces, suma tiene que dar 180, tiene que ser 60 cada uno. entonces no podemos dividir el 60 por 2 y agarrar y ya sabemos los ángulos de abajo del triángulo que armamos.
pero no siempre va a pasar eso, no siempre te va a valer 30. Por eso hacemos el método general. Ah, bueno. En este caso sí va a quedar, porque ¿qué podemos hacer nosotros ahora? O así como está, aplicamos uno de los dos teoremas que vimos en la última clase. Vamos a hacer eso porque así repasamos el teorema del coseno, que no lo habíamos reemplazado. Y si no, yo lo corto a la mitad. Acá sí puedo hablar de la mitad, no con el ejercicio del avión, pero acá sí, porque es regular este bicho. Entonces lo puedo cortar a la mitad y trabajo con un triángulo rectángulo. Pero bueno, ahí tengo que hacer un tercer paso y después tengo que volver hacia atrás para calcular lo que pide el ejercicio, que es el área, porque yo a ese triángulo rectángulo, si lo recorto a la mitad, tendré que calcular, por ejemplo, esta área, si me quedo en esta parte, después multiplicarla por 2 para obtener toda esta área y después esto, relacionarla con el original. Entonces, como se hacen muchos pasos, vamos a hacer con esto nomás, con esto que está acá. Como a mí me pide el área del triángulo equilátero, antes de empezar a desarrollar esto, antes de perderme, voy a escribir qué relación hay con esta área que voy a analizar yo, que es la que está pintada solamente. Esta la voy a llamar área 2 y esta la voy a llamar área 1, a toda el área. ¿Qué relación hay entre el área 1 y el área 2? Área 1 es Uno, 3 veces área 2. Bien, el área 1 es 3 veces el área 2. ¿Por qué? Porque estas figuras siguen siendo regulares. Entonces el radio me permite recortar en 3 triángulos isósceles en un principio. Ahora sí, como sé esto, puedo seguir trabajando, busco la forma de calcular el área 2 y después al final la multiplico por 3 y ya me quedó la respuesta del ejercicio. ¿Por qué digo que podemos usar acá el teorema del coseno? Porque el teorema del coseno precisaba tener dos lados y me permitía calcular el que me faltaba de forma sencilla si yo tenía el ángulo opuesto al que me faltaba, o sea, el ángulo comprendido entre los dos lados que tenía como dato. ¿Qué es lo que tengo acá? Este de acá abajo no lo conozco, lo puedo llamar B. Entonces el teorema del coseno me decía, ese lado al cuadrado es igual en un principio a la suma de los otros lados al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado porque son iguales, y le tenía que restar 2 veces cada uno de esos lados, que se repito, ahora porque son iguales, por el coseno del ángulo opuesto, que sería 120 grados. O sea, acá lo puedo despejar. Vamos a poner la B chiquita. Ahora voy a borrar acá y voy a poner B chiquita porque quede coherente con lo que hicimos en la clase anterior. Esto es el tema del coseno. Todo esto que está Profe, acá, te consulto. yo lo puedo reemplazar en la calculadora. Sí, decime. ¿No se puede utilizar teorema de Pitágoras si tenemos dos lados? Si te haces feliz Pitágoras, puedes hacerlo, pero tenés que cortar a la mitad, calcular el área del rectángulo, del triángulo rectángulo, después el área de este triángulo isósceles y después el área del triángulo equilátero. Pero va a estar bien igual, Ah, cualquiera de los dos. Me dio 108. ¿Cuánto? 108. 108 sin despejar el exponente o ya despejado. No, sin despejar. No, sin despejar. Y para terminar lo paso como raíz. O sea que tiene que dar 10 y pico. 10,4. con 30. Perdón, no los escuché. 10, 29. 39. Sí, sí, sí. ¿Y qué unidad le coloco? Centímetros. Voy a poner acá la base con B chiquita.
¿Y qué hago ahora con esa b chiquita para calcular lo que en realidad me pide, que es el área? La reemplazás. ¿Y ya puedo calcular el área? ¿Lo multiplicas por 3? Pero no tenemos todavía la altura de ese triángulo isósceles que necesitamos para calcular el área después multiplicar por 3. Bien, si yo analizo esa parte nomás, la altura, voy a poner otro. La altura siempre se medía con una línea perpendicular a la base. Voy a formar un triángulo rectángulo. Lo único que no voy a hacer, porque es para simplicidad, pero se puede hacer lo mismo, va a estar bien, es calcular el área de uno de esos rectángulos. Solamente voy a hallar la altura, esa que estoy dibujando ahora. Porque si obtengo la altura, la multiplico por 1099, que es la base, lo divido por 2 y ya tengo el área de arriba, el área pintada de arriba. Como la altura no es parte del contorno, la hacemos en línea intermitente. Acá, como no usamos la A, podemos poner, esta es la altura. Ahora, el tema es cómo la calculo. Yo sé que toda la base vale 1039. Lo puedo reemplazar. ¿Dividís a la mitad? Bien, porque este es un triángulo isósceles, a diferencia del avión que hicimos. Acá los ángulos laterales son iguales. Entonces yo sé que cortándolo con la altura, la mitad es la mitad de toda la base. Voy a marcar este pedacito. ¿Y cuánto vale eso? 5,19. Bien. Lo llamé X, porque ya hemos usado la B. Me da 5,19. Profe, ahora? una consulta. Sí. No, nada, ya la corregiste, nada. Gracias. Ah, el número, sí, había puesto el 0 en vez de 1. Esta parte la podría dejar en línea intermitente también, porque no la voy a analizar, la de la izquierda. Lo que me quedó es lo de la derecha, que es un triángulo rectángulo. Yo necesito la altura. Sé que la base que está en rojo vale 5,19. Y la hipotenusa, la conozco, vale 6 centímetros. 6 6 centímetros. centímetros. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ojo, porque no siempre voy a tener despejada la hipotenusa como pasó en el otro ejemplo. Voy a tener que hacer un paso más solamente. El teorema me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, igual a la suma de los catetos al cuadrado, a al cuadrado, más 5,19 al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado y después el 5,19 al cuadrado lo paso restando. $26,93 da. El 36, el 5,19 al cuadrado da 26,93. bien, y toda la resta, 9,06. 9,30. 0,6. 9,06. Ok.
al cuadrado. Y para terminar lo paso como raíz, entonces va a dar 3 y poquito. 3,01. 0,1. Vamos a respetar los decimales y lo dejamos así. 3,01. Como acá ya tengo la respuesta de esta longitud, ya le pongo la unidad que corresponde, que es centímetro. ¿Qué hago ahora con esta altura? Como es la altura del triángulo acá arriba, ya puedo calcular esa área, la que llamamos área número 2. Voy a usar la base completa, que es 10,39 centímetros, por la altura que acabamos de calcular, 3,01 centímetros, dividido 2. Y lo tengo que dividir por 2, entonces tendría que dar algo de 15, por ahí. 15,64 centímetros cuadrados. Bien, centímetro cuadrado. 7,4, ¿no? 15, 7,4. 6,4. 6,4. Bien, ¿esa es la respuesta? ¿El área 2? No, eso sería un tercio del triángulo original. El área de 2, sí. Pero lo tenés que Entonces yo ahora multiplicar por 3. tendría... Exacto. Esto lo voy a llevar allá arriba. Y ahí ya voy a dar la respuesta. Da 46,92 centímetros cuadrados. Eso es lo que me pedía el ejercicio, del área de todo el triángulo equilátero. Pero lo que falta... Ahora nos toca ver la parte de cuerpos en 3 dimensiones. Eso tendría que ver. Ahí se ve. Bueno, las propiedades que vamos a analizar en los cuerpos, en vez de ser área y perímetro, como es en la figura, como es en el plano, acá en 3 dimensiones solo vamos a analizar el volumen y el área total. El área total es que yo me voy a imaginar que ese cuerpo es un cuerpo hueco, por ejemplo, y que está formado de cartón. Entonces, cuando digo el área total, sería la suma de todas las áreas, todo el cartón que necesito para formar esa figura. Y el volumen sería todo el volumen comprendido dentro de la figura, o sea, todo el espacio tridimensional que ocupa. El área no va a tener una ecuación en particular, porque lo que vamos a hacer nosotros es seguir descomponiendo. Yo esta figura que está en 3 dimensiones, la voy a empezar a recortar y voy a empezar a formar las figuras simples que la componen. Mientras que el volumen sí va a tener una ecuación. Yo voy a llamar prisma cuando pasa lo que tengo en pantalla. Las dos caras o las dos tapas de ese cuerpo son iguales. Yo las puedo pintar, la tapa de abajo y la tapa de arriba, como son exactamente iguales, cuando uno, los vértices correspondientes, se forma un prisma. El volumen de cualquier prisma tiene la fórmula general que es el área de la base, elijo cualquiera de las dos porque son iguales, y lo multiplico por la altura. Agarre la base que yo quiera, cuando la multiplique por la altura, que va a ser una línea ortogonal a esa base, me va a dar el mismo volumen. Yo acá tomé como base los cuadraditos más chiquitos, pero es indistinto. Voy a dejar uno solo para analizar ahora. Voy a dejar el que está pintado de rojo para extraerlo. Cuando yo voy a extraer esa base, ¿con qué figura lo represento? ¿Con el cuadrado?
será un cuadrado, pasa está en perspectiva, tal vez no se llega a ver del todo bien, pero el Rectángulo. enunciado me lo va a decir. Es un rombo. El rombo o cualquier figura que aparezca se sigue considerando regular. ¿Sí? Entonces todos los laterales del rombo van a valer lo mismo. Yo voy a marcar uno solo, en rojo. Lo voy a llamar L. Pero ese L que está acá sería cualquiera de estos laterales que estoy marcando en el cuerpo. Este ejercicio le faltaba un dato para hacer los cálculos, que es el de altura. ¿Sí? Entonces yo acá en pantalla le agregué 20, así a todos nos queda el mismo resultado. ¿Por qué será que ahora me lancé a analizar el rombo? ¿Qué propiedad le voy a calcular al rombo para poder calcular la nueva propiedad que es el volumen? El área. El área, porque yo al rombo lo voy a tomar como la base, entonces si le calculo el área al rombo, es el área de la base, y después lo voy a multiplicar por la altura para ya tener el volumen. Bueno, la altura es lo que está marcado acá en alto. Voy a llamar h chiquito, esa es la altura. ¿Qué información le puedo volcar al rombo para calcular su área? Las diagonales. Las diagonales, que las voy a hacer en color diferente. La que está en horizontal, según como yo dibujé el rombo en pantalla, ¿cuánto valdrá? ¿Será lo mismo poner 12 o 18? No, esa sería la diagonal menor porque es la más corta. Bien. Entonces esa que está en azul sería de chiquita. Esa vale 2. Por defecto la otra va a tener que ser la más extensa, que la que vale 18. ¿Y cómo habíamos calculado hoy el área del rombo? Lo dividimos en 4 triángulos rectángulos, calculamos el área, multiplicamos por 4. Bien, acá voy a hacer lo mismo. Voy a tomar cualquiera de los 4, porque el rombo es regular. Voy a extraer ese triángulo que tengo acá. Voy a extraer. Voy a poner los mismos colores. Pero la altura, yo ya voy a poner el número, porque hoy lo hicimos en la otra pantalla. Esta altura no vale lo que vale D grande, no vale 18 centímetros. Vale la mitad. Vale 9, sí, la mitad. Y la base, que la voy a marcar también en azul, no vale 12, vale 6. Y con la base y la altura ya está, ya me alcanza. Yo puedo calcular el área de este triángulo. Que era base por altura sobre 2. Sería 6 centímetros por 9 dividido 2. 27 centímetros cuadrados. Y abajo, ¿qué voy a escribir? Bueno, el área del rombo, que para nosotros acá en la figura es el área de la base, es 4 veces el área del triángulo. Bueno, yo lo justifico. O sea que sería 4 por 27. 24, 108, ¿no? Sí, sí. Y, profe, recién me di cuenta porque cuando calculé el área me olvidé de dividir las diagonales por 2. Si yo hago 12 por 18 dividido 2, también me da 108. Y me ahorra el paso de dividir el rectángulo. Claro, por eso es que yo digo, cuando ustedes buscan en internet los desarrollos, aparecen ya estas ecuaciones que se dice que el producto dividido 2. Pero ustedes lo que tienen que hacer acá es siempre descomponer, tienen que mostrar la descomposición. Claro, es la justificación. Claro, porque lo que se evalúa no es el resultado, sino el desarrollo que hicieron para descomponer. Eso es lo que tenemos que aprender. Listo, gracias. No, ¿verdad? Con esto ya puedo calcular el volumen del prisma, porque lo multiplico por la altura, que ya me la ha denunciado, que es 20, y ya obtengo
ese valor. El área de la base son 108 centímetros cuadrados. Y la altura me dice que son 20 centímetros. $2160 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿sí? Así como hoy en perímetro queda longitud tenía el centímetro, en área queda la superficie tenía centímetros cuadrados, acá tiene que quedar en centímetros cúbicos la respuesta. Bueno, voy a dejar el área de la base por un lado, en la otra pantalla nos queda el resto. Y aunque sea, vamos a dejar planteado cómo calculamos el área lateral y el área total de este cuerpo. Como dije, yo me lo puedo imaginar que necesito cartón para formarlo. Entonces, ¿cuántas piezas en total tengo para formar todo ese cuerpo? 6. Bueno, esas 6 son las que van a formar el área total. Entonces yo voy a decir, el área total va a ser el área de la base, que ya la tengo. Pero ¿cuántas bases tiene esta figura? 2. 2 iguales. 2. Entonces sería 2 por el área de la base. Y le voy a sumar, para que quede coherente con lo que viene después, algo que se llama el área lateral. El área lateral tiene escondida el área de las 4 piezas que me faltan, que son los laterales. Ahora, la base, donde apoyaría en el suelo, hipotéticamente, es un rombo regular, donde las 4 segmentos de recta rojos son iguales. Entonces, ¿cómo van a ser los laterales entre sí? Iguales. Iguales. Entonces, el área lateral en este caso se va a calcular como 4 veces el área de una figura que aparece en pantalla. Lo vamos a pintar verde gris. Voy a tomar la que está en teoría más cerca de nosotros, que sería esta parte de acá, que se formó ahí en gris. Un rectángulo. Un rectángulo. Y si le coloco los datos, las dos bases que son iguales, la de arriba y la de abajo, ¿cuánto mide? 20 centímetros. 20. Solo que tengo que seguir poniendo la letra que ya habíamos usado porque si no va a ser un desastre de letra. Va a seguir siendo H acá. 20. Y conozco algo más. El otro lateral también lo sé. No, en realidad no sé el valor numérico, pero sé cómo lo voy a llamar. Lo voy a llamar L. L. Entonces tengo la base y tengo la altura. Entonces, como es un rectángulo, sería 4 veces el área del rectángulo. Lo único que me falta acá, para que después puedan reemplazar y calcular esto, es esta altura del rectángulo, que referido a la figura original, es el lateral de la base, el lateral del rombo. Pero eso yo lo puedo extraer de la pantalla anterior. Si yo vuelvo, en una parte acá del análisis yo podría sacar esa L. Con Pitágoras. Con Pitágoras, del triángulo celeste que está pintado, porque ya tengo los otros dos. Tengo los catetos de 9 y de 6 centímetros. Entonces ahí saco L, lo reemplazo en la otra pantalla y ya me queda resuelto. Pues lo vamos a dejar anotados. ¿Entendió lo que dije? Sí.
Y eso es lo que traen acá para calcular el área. Si a usted en un cuerpo le piden área lateral, es todo lo del borde, y si le pide área de la base, tienen que ver que puede tener dos bases, entonces las tengo que sumar. Y el área total, como escribimos arriba, es la suma de todo lo que tenga. Este ejercicio más que todo es para que queden las fórmulas, porque no vemos la deducción, sino que directamente vamos a reemplazar, es la del cilindro circular. Nosotros solamente vemos el tipo de cilindro que se llama circular, donde la base es un círculo, porque después hay otro cilindro como el elíptico, donde la base es una elipse, que eso no lo vemos. Pero fíjense que la expresión del área es similar a lo que pasó con el prisma, solo que no se considera prisma porque la base acá no es un polígono. No es un rombo, un cuadrado, un triángulo. Es circular la base. Pero los elementos, como están marcados en colores, este 2pi radio cuadrado es el área de la base. Como tengo dos tapas, una arriba y otra abajo, lo multiplico por 2. Y lo que tengo al lado es el área lateral, que por la deducción que tiene es 2pi r por L. La trampa que puede tener el ejercicio es si tiene interpretación física. Tal vez le puede decir que este cilindro en realidad es un tanque de agua donde no tiene la tapa de arriba, porque es donde se carga. O sea, tiene una sola tapa. Entonces, si les pide que calculen el área, tendré que hacer alguna modificación en ese caso para adaptarlo. Sacar el 2. Tendría que sacar el 2 de la base. Si entonces tengo que estar atento al ejercicio. Lo mismo podría pasar en el anterior, el del prisma, que me dice que es un contenedor de algo con esa forma y no tiene la tapa superior, entonces tendría que sacar el 2 del área de la base. La parte del volumen, si yo recuerdo que el área de la base como es circular es pi radio cuadrado, fíjense que es lo mismo que el prisma, solo con el número pi. Es el área de la base multiplicado por la altura, que ahora llamamos L. Si toca esto sería lo más lindo que le puede pasar porque es solamente reemplazar y despejar. No tengo mucho para descomponer. En los anteriores sí, porque yo puedo descomponer en las otras figuras simples que vimos. Y lo mismo pasa con la esfera, que yo puedo decir que es el círculo extraído en 3 dimensiones. Lo mismo, son las ecuaciones que aparecen en pantalla, no vemos deducción y sí o sí la tienen que recordar de memoria, que es para el área y para el volumen. Obviamente siguen estando en función de pi y del radio. ¿Qué pasa si como en pantalla aparece el diámetro? No voy a obtener una nueva ecuación que tenga el diámetro. ¿Qué operación le hago para después seguir trabajando con el radio? Lo dividí 2. Lo divido por 2 y ya está. Generalmente para mostrar que es un cuerpo y no es una figura, se le hace este otro círculo perpendicular a la circunferencia para tratar de mostrar que está en 3 dimensiones. Nada más. O sea, profe, que no hay que descomponer, solo hay que reemplazar nomás. Si es cilindro o esfera, que no creo que pase algo de eso porque sería muy lindo, es solamente reemplazar y calcular lo que me pide. Nada más. Ah, listo, gracias. No, no. Bueno, y vamos a hacer el último que va a llevar más trabajo, que es otro cuerpo. Es un cono, es como si fuera un gorrito de cumpleaños. Este cono yo ya no lo puedo clasificar como prisma, se clasifica como cuerpo que termina en punta, porque no tiene dos bases iguales, donde yo uno de los extremos y se forma el cuerpo. Tengo una única base y después siempre termina en forma regular en punta. Entonces la ecuación para todos esos cuerpos que terminan en punta es similar a la anterior. Es el área de la base por la altura, pero dividido 3. Lo que nosotros vamos a agregar, porque tampoco se ve la deducción, para los conos, es el área lateral. Porque el área de la base la sabemos, porque como va a ser un cono circular, siempre, va a ser pi radio cuadrado. Pero el área lateral se calcula como pi por el radio por la generatriz. La generatriz es la línea lateral que une un punto de la circunferencia con el vértice. Se llama generatriz porque si esta línea yo imagino que gira,
alrededor de la circunferencia genera por revolución ese cono que estoy analizando. Entonces, este lateral que pareciera que es una hipotenusa es nuestra letra G, la generatriz. Eso sería lo nuevo. Bueno, con eso nosotros ahora tenemos que extraer los datos que tiene el enunciado y tratar de resolver. ¿Podré esquematizar algo más de lo que me dice el enunciado? ¿La altura? La altura, que sigue la misma definición que antes, solo que en 3 dimensiones. La altura es una línea perpendicular a la base que tiene que llegar al extremo del cuerpo. Acá el extremo es un punto. Entonces la altura va a ser una línea vertical. Se imagina que esto está horizontal, apoyado. ¿Y dónde va a caer esta línea imaginaria? ¿En qué parte de la base? En el centro del En círculo. el centro del círculo. En el centro, porque el cono, ¿cómo se va a clasificar también? Un cuerpo cono regular. regular, ¿sí? Bueno, esa altura vamos a seguir llamando H. ¿Algo más tendré que marcar? El radio. El radio de la base. Bien, lo voy a hacer en 2 partes, en la figura sola, pero también en el cuerpo, para imaginarme lo que tengo. El radio va a ir del centro, justo donde termina la línea de altura, a cualquier extremo. Ahí tengo el radio. Voy a poner los valores que tengo. El radio me dice el ejercicio que son 3 centímetros. La altura, la que está en verde, voy a girar afuera porque no va a entrar en el dibujo, me dice que son 4. Me pide todo. El área lateral, que es pi radio generatriz, el área total, que va a ser siempre la suma de todo, por eso no escribo una ecuación, por eso depende del cuerpo, y después el volumen, que sí, siempre que termine en punta va a ser el área de la base por la altura dividido 3. La altura vale 4. Entonces, si quiero calcular de entrada el volumen, ¿qué voy a precisar? El La área de base. la base. El área. El área de la base, ¿sí? Entonces, como tengo a la derecha el círculo, lo traigo para acá. Y voy a poder reemplazarla porque ya tengo el radio. Entonces voy a hacer pi por 3 al cuadrado. ¿27, 28 por ahí tiene que dar, ¿no? 8,7. Y qué unidad. Centímetro cuadrado. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Bien, ¿para qué calculamos esta área de la base? Ya con eso podemos saber el volumen. Yo con eso ya puedo venir acá, a la formulita de volumen, y reemplazar. ¿Por qué? Porque ya justo el ejercicio me está dando altura. Volumen va a ser el área de la base, 28,27 centímetros cuadrados. La altura, 4 centímetros, lo divido por 3. Treinta y 37,70. ¿Y alguna unidad? Centímetro
cúbico. Cúbico. ¿Ok? Ahí ya tengo una respuesta. El área de la base no me la pide como respuesta, pero fíjense que la preciso para calcular el volumen y también la precisa cuando quiere calcular el área total. Ahora lo que necesito para ya esa área total es sumarle al área de la base el área lateral que ya viene con su fórmula de fábrica. ¿Tengo los datos necesarios? Falta la generatriz. Me falta la generatriz. Entonces yo tengo que encontrar alguna figura escondida en ese cuerpo que me permita calcular la generatriz sabiendo que sé el radio que está en azul y la altura que está en verde. Un triángulo Un rectángulo. triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo para que se pueda pintar, esta altura la voy a hacer en línea relleno. Ahí tengo mi triángulo rectángulo. Donde la generatriz ocupa ¿qué lugar en el triángulo rectángulo? Hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a escribir que voy a aplicar de vuelta? El teorema de Pitágoras. Entonces va a ser generatriz al cuadrado, que sería hipotenusa al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados. R al cuadrado más h al cuadrado. R al cuadrado sería 3 al cuadrado y h cuadrado al cuadrado. Bueno, eso da 25, que si le calculo la raíz cuadrada da 5. Y estamos trabajando en centímetros. ¿Para qué hice todo esto? Para ahora poder calcular el área lateral. Voy a reemplazar, sería pi por el radio, 3 centímetros, por la generatriz, 5. 47,12. Centímetros cuadrados. Bien, ¿2 o 12? 12. 12. 12. Bueno, ese sí lo recuadro, porque era una de las cosas que me pedía. Y ahora para hacer lo último, no necesito recordar la ecuación para este cuerpo ni para otro, sino que lo analizo en particular. ¿Qué tengo que hacer con las áreas que calculé para hallar el área total? Sumarlas. Sumarla. Y acá no se multiplica por 2 el área de la base, porque tengo una sola base. Entonces sería el área de la única base más el área lateral. $28, 27 es el área de la base, centímetros cuadrados, y le sumo 47,2. 84,82. No, 75,39 me da a mí. Bueno, ¿alguien desempata? También 39, sí. 75. Me confundí yo, perdón. Le sumé el volumen en vez del área. Me equivoqué mal el dato. Ok, pasa nada. 75,39. Bueno, tengo el área. ¿Alguna duda con lo que vimos?
Por mí todo bien, profe. Bueno, vimos la mayor cantidad de figura y cuerpo posible para que tampoco sea tan tedioso para ustedes, pero les aconsejo que se tomen después el tiempo y vayan haciendo diferentes, vayan viendo los ejercicios, lo que son diferentes, cuerpos o figura, y van resolviendo. Porque cada uno tiene su análisis, pero eso va a salir del propio análisis, no vamos a llevar ecuaciones de memoria. Y después con el paso del tiempo, cualquier cosa me van preguntando, o van preguntando en el grupo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, En la pantalla de la corona circular, sí. me quedó una duda con uno de los resultados que se había llevado el ejercicio. Quería ver el resultado final, particularmente. Ahí lo puse. ¿Por qué, digamos, queda como no me acuerdo cómo se decía el símbolo del medio? ¿El ¿Por qué pi? queda así? No, No, en el el último de todos. aproximado, Sí, al aproximado de eso. porque no es exactamente 125,66. Siguen las cifras, solo que nosotros lo redondeamos con 2 cifras decimales. Entonces, para decir que, mira, que no es exacto, usamos el símbolo aproximado. Sino que acá los dos, bueno, los dos, digamos, se tomaron como si estuvieran por pi y quedó 40 porque se le restó claramente el 49,9 y ese sería el resultado de 40 pi, digamos, el aproximado. Claro, pero que no es muy Listo. usual. Se lo tengo que mencionar porque tal vez en algún lado aparece, pero después generalmente nosotros usamos el valor aproximado, porque en realidad si lo ponemos con el 40pi, con el paso del ejercicio o en otra materia, no vamos a terminar olvidando el pi. Vamos a usar el 40 y va a quedar mal, por eso siempre es recomendable terminar redondeando. Perfecto, entonces se resta todos los, digamos, en ese término que se resta lo que los dos que tenían pi y después se resolvió y bueno, quedó el aproximado y puede cambiar por la calculadora o da lo que da. No, el aproximado, como siempre usamos el método de redondeo, vamos a terminar redondeando y nos va a dar los mismos siempre y cuando todos hagamos la misma cantidad de cifras decimales, que usamos 2 solamente para hacerlo. Perfecto, listo, gracias. No, no. Con esto que estaríamos en la unidad 4, ¿no? Con esto sí pueden hacer la que dice cuerpos y figuras. Bueno, chicos, sería todo por hoy. Los espero mañana en física. Nos vemos, profesor. Profe, una Nos consulta. vemos, profe.